Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Estamos nuevamente aquí para compartir este tema muy importante, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Entonces, bueno, cuando uno empieza a observar el día a día, cuando uno empieza a observar cada una de sus circunstancias, hay que entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor es como una película, pues. Es como una película y cuando uno se mete en la película se duerme la conciencia. Cuando uno se identifica con las cosas que pasan alrededor, cuando uno se deja ir su mente a identificarse con las cosas del exterior, se duerme. Eh, lo único que nos puede dar conciencia es estar en el momento presente, es hacer presente, es dejar de identificarme, es empezar a ver el mundo de afuera como una extensión de mi mundo interno, pero entender siempre que estoy en un proceso de autoconocimiento, es entender que estamos en un proceso de interiorización y de autorrealización. Por lo cual cada vez que yo salgo de mí, cuando yo dejo ir mi mente, cuando yo dejo volar mi imaginación hacia las cosas mecánicas de la vida, hacia las cosas mecánicas del día a día, hacia las cosas, pues me pierdo, me duermo, se duerme mi conciencia. Entonces la vida es eso, es una película y una película que son cuadros, escenas. Entonces si yo me identifico con cada uno de esos cuadros, con cada una de esas escenas, con cada una de esas cosas, entonces empiezo a identificarme y me voy en la película, me voy, ¿sí? Me duermo pues. Entonces en este estado de vigilia en el que deberíamos estar, pues no es un estado de vigilia, sino es un estado de adormecimiento y de mecanicidad. Eh, Nos dejamos llevar por el maya, pues el mundo de la ilusión, todo lo que está fuera de nosotros es ilusión. Y hay que entender muy bien qué es ilusión, no quiere decir que no sea real. Que sea ilusión significa que es impermanente, significa que pasan, ¿sí? Entonces es todo una apariencia. De hecho, nuestro trato con las personas, nuestro trato con el día a día, son solo apariencias de una realidad, ¿sí? Pero son la apariencia, son la sombra, pero no son la realidad. Entonces, si yo no empiezo a identificar eso, si yo no empiezo a identificar esas escenas, si yo no empiezo a identificar esas apariencias, me voy a estar durmiendo, me voy a estar hipnotizando en cada uno de los instantes. Entonces, cuando yo entiendo que todo pasa, o los problemas que hoy nos aquejan, en el futuro no existirán, ya algún día se solucionarán, o simplemente se olvidarán, o simplemente se transformarán también. A veces los problemas evolucionan, los egos evolucionan, las apariencias evolucionan. Entonces, en este mundo de la ilusión todo va en evolución, todo cambia. Entonces, por eso es una ilusión, porque nada es tan fijo. Ningún problema es un problema en realidad, ninguna ilusión es real tampoco. Entonces, cada vez que yo me identifico con las escenas de la vida, por más fuerte que sea, por más duro que sea, tengo que entender que es parte de esa gran ilusión, de ese gran maya y de que eso en el tiempo va a quedar atrás, ¿sí? Eh, me recuerdo yo en mis momentos de trabajaba en una gran compañía y hoy en día recuerdo cuánto estrés, preocupaciones, noches en vela, días trabajando de corrido. Y hoy en día esa compañía ni siquiera existe. Esa compañía no existe. Entonces yo digo, ¿dónde quedó todo ese esfuerzo, todo ese estrés, todas esas preocupaciones, todas esas hasta lágrimas que brotaron en esos momentos? Problemas, situaciones,
Muchas cosas que surgieron en ese momento ya no existen. Pero ¿cuál es la diferencia? En ese momento, pues cuando uno está dormido se deja identificar con las cosas, se deja dormir por las cosas y se identifica. Entonces cuando uno se identifica con las cosas, esas cosas se le roban la energía, se le roban el tiempo, se le roban la oportunidad de autorrealizarse. Entonces es aquí la importancia de entenderlo, qué tan importante es estar en el aquí y en el ahora siempre. No identificarme, o sea, eh, todo tiene que ser muy impersonal, todo tiene que ser, el conocimiento tiene que llegar de forma objetiva. Entonces, bueno, lo que nos debe interesar es el ser, nuestro espíritu, porque eso es lo único que no pasa. El ser es lo mismo, mi ser, la esencia de las personas, el espíritu de las personas es, no, es lo mismo, es eterno, es infinito, no cambia a través del tiempo. Lo único que cambia es nuestra conciencia para poder reconocer ese ser. Entonces, el ser no pasa, el ser es el ser y el ser siempre permanece. Entonces, esto es entender, empezar a discernir entre las cosas reales y las cosas irreales. Entonces las cosas irreales son las cosas que pasan en el mundo exterior, ¿sí? Todas esas situaciones, problemas, cosas que empiezan a pasar, eso es lo que no es real y no debemos, digamos, debemos observar, porque en esas cosas que pasan afuera está mi espejo, está mi subconsciencia, están las cosas. Entonces yo debo usar las cosas de afuera para mi aprendizaje de mi mundo interno, no para identificarme con las cosas, y eso entendiendo pues todas las cosas, política, religión, la familia, el país, bueno, todas las multiplicidad de cosas que nos pasan en el día a día, siempre nos está poniendo a prueba a ver qué tan despiertos o dormidos estamos. Entonces entender que todo eso, esa identificación de, de esa película, pues forman nuestras comedias, todos nuestros dramas, todas nuestras tragedias, eh, toda nuestra película, que es lo que es nuestra vida. Nuestra vida pues es una película llena de todo eso, llena de comedia, llena de tragedias, llena de buenos y malos momentos. Entonces hay que entender que todo es pasajero, y lo que es pasajero no es real, ¿ya? Entonces, en el momento en que caemos en la fascinación por las cosas, en el momento en el que nos dejamos fascinar por la vida externa, en el momento en que nos dejamos hipnotizar por el mundo afuera, pues estamos eh, llevándonos a la inconsciencia. Eso nos hace seres inconscientes. Ahora nos hace caer en un sueño psicológico. Esto es lo más importante de entender. La vida sigue, el día a día hay que vivirlo. Esto no se trata de encerrarnos y hacer una burbuja y quedarnos ahí meditando toda la vida. No, no, no. Esto se trata de vivir la vida, el día a día, cada una de las cosas que nos pasan, cada una, pero en un estado de autoobservación, de observación, en un estado de trascendencia, en un estado en el que yo en todo momento estoy usando el mundo afuera como mi espejo. Cuando yo hago eso, entonces yo puedo empezar a entender los motivos, por qué me identifico, por qué las cosas que pasan. Sí, entonces, bueno, es como dice la frase, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, cuando uno entiende que todo es pasajero, se ríe, simplemente ríe. ¿Sí? La conciencia ríe, la conciencia goza, el ser, eh,
no cae en esa ilusión, el ser está mucho más arriba, pues, y eso es lo que a nosotros nos interesa, convertirnos en seres conscientes, en seres reales, llegar a nuestro estado autoconsciente y supraconsciente, unirnos con la conciencia cósmica. Entonces, bueno, es indispensable no identificarnos con ninguna circunstancia. Cuando no nos identificamos con los problemas, cuando permanecemos en un estado de alerta, entonces podemos descubrir en cada uno de los problemas, en cada una de las situaciones, nuestros propios defectos psicológicos. Eso sí es lo que se esconde detrás de cada una de las escenas del diario vivir. Cada una de las escenas del diario vivir esconde un defecto. Entonces nosotros tenemos que estar esa alerta, en un estado de constante observación y autoobservación del mundo para poder ver dónde está nuestro defecto. Cada una de las situaciones nos pone a prueba de muchas formas, ¿sí? Todas nuestras carencias de dinero, nuestras carencias de amor, nuestras carencias de pareja, de tiempo, de espacio, bueno, todo eso está reflejando una parte psicológica de nuestro ser. Entonces tenemos que empezar a ver e identificar en cada uno de esos problemas, eh, ahí se esconde un yo psicológico y eso es lo que nos interesa descubrir. Entonces todos los problemas se originan en los miedos, ¿sí? Entonces cuando uno tiene miedos, pues eso es lo que generan los problemas y le dan vida a los problemas, es el miedo. Entonces el miedo a la vida es el que nos hace enfrentar muchos problemas de salud, nos hace enfrentar para poder vencerlo, pues, pero muchos no logran vencerlo y pues simplemente mueren en el intento, ¿sí? El miedo al qué dirán, el miedo a la muerte, el miedo al qué pensará la gente, a qué pensará mi familia, el miedo al chisme, a la calumnia, a la miseria, esos miedos al hambre, a estar desnudos, esos miedos y miedos. eh, entonces entendamos que nuestra psicología, nuestro yo interior le teme a muchas cosas. Tenemos muchos problemas debido a nuestros temores. Entonces cada vez entre más le damos fuerza al problema, más nos llenamos de miedo y más la vida se vuelve, los problemas se vuelven insolucionables, pues. Para un ser dormido, pues tiene problemas y no logra solucionar sus problemas porque no logra ver lo que hay detrás del problema. Ahora que muchos dirán que esto es como, bueno, eh, esto no es teoría. Los problemas existen, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, ¿sí? Lo único que es diferente en cada uno de nosotros es la forma en que abordamos esos problemas, en que abordamos esas situaciones, en la que permitimos que nuestro ser interno, nuestro corazón, nuestro sistema nervioso se afecte por ese problema. Entonces cuando uno deja de identificarse con los problemas, con los eventos, con las situaciones, entonces cuando uno logra estar siempre en un estado de alerta y vigilancia, entonces en ese momento empezamos a descubrir esos defectos psicológicos y cada vez que identificamos esos defectos psicológicos y los comprendemos, los estudiamos, ¿sí? Estudiamos el defecto, lo entendemos y lo comprendemos, en ese momento podemos eliminarlo, ¿sí? Esto es algo muy importante de entender y no es solamente identificar que tengo un problema y ya, o que tengo un defecto, ¿sí? Ay, sí, es que soy un borracho, ay, sí, tengo un yo borracho, tengo un yo fornicario, tengo un yo ladrón, tengo un yo temeroso, bueno. No es solamente identificarlo, sino que es
entender para qué, por qué está ese problema ahí, de qué forma nos ha influenciado en nuestra vida, de qué forma ha estado manipulándome, de qué forma yo me he estado permitiendo dormirme en ese problema. Y entonces una vez yo entiendo todo lo que es ese problema, ese defecto, solamente entonces yo podré empezar a despertar, ¿sí? A despertar, a liberar la conciencia y a pedirle, obviamente, ya cuando he hecho todo el trabajo de comprensión, pues le pido a la Madre Divina que me ayude eliminando ese defecto. Y esa petición a la Madre Divina también no es solamente pedir a la Madre y ya, sino que significa también nuestro esfuerzo momento a momento por eliminar ese problema. Entonces, bueno, las peores circunstancias de la vida resultan en las que más aportan a nuestro crecimiento interior, ¿sí? En los momentos más agradables de la vida suele rendir menos nuestro trabajo interior. Cuando nosotros estamos en un ambiente donde todo es bueno, todo es tranquilo, no hay problemas, no hay circunstancias, entro en una zona de confort donde todo está bien, dejo de trabajar, ¿sí? Ya no tengo, cuando no se tiene ese, digamos, enemigo energético, cuando no se tiene ese pinche tirano, cuando no se tiene esa circunstancia que nos lleva a movernos, a actuar, a aprender, a interiorizar, pues nos dormimos y dejamos y todo, que todo siga bien. En cambio, en los momentos en los que estamos de más crisis, de mayor crisis, es cuando viene el mayor crecimiento, es cuando viene el mayor, cuando le sacamos más músculo al espíritu, porque es en esos momentos donde más interiorizamos, donde más tenemos que observarnos, donde más defectos salen a la luz. Y entonces estamos, pues, si estamos en un estado despierto, estamos listos para eliminar cualquier defecto. Pero si no, pues bueno, vuelve y pasa lo mismo y es que voy a dormirme. Cuando uno se identifica, no identifica el defecto. Cuando uno se identifica con las cosas de afuera, con el mundo externo, sea la situación que sea, grande, pequeña, mediana, familiar, personal, que del colegio, del trabajo, de la universidad, de donde sea. Cuando uno se identifica con eso, con el partido de fútbol, con el partido político, cuando uno se identifica con cualquier cosa y no identifica, no tiene la capacidad de identificar los defectos, porque se mete de lleno en un partido de fútbol. Entonces, no, es que yo soy hincha de X, de Y, de Z en la política, no, es que yo soy de derecha, de izquierda, y entonces no puede ver la parte del defecto, y el defecto es que, bueno, estoy muy polarizado, ¿sí? Empiezan a ver uno muchos defectos, muchas malas palabras. En un partido de fútbol las personas son muy groseras, no respetan, digamos que quieren ganar a toda costa, entonces hay un yo orgulloso, ¿sí? Y si pierdes el equipo que quiere o el partido que pierde, entonces sale el yo de la ira. Entonces es muchas cosas, uno se empieza a identificar muchas cosas en las que uno, si se identifica con las cosas, no puede ver, pero si uno no se identifica con las cosas y simplemente observa, cuando uno observa el panorama de cómo está hoy en día la sociedad, los problemas que hay en la sociedad, los problemas que hay en la comunidad, los problemas que hay en la familia, los problemas, uno rápidamente puede identificar esos defectos psicológicos, ¿sí? Esos defectos psicológicos que son un reflejo de mi interior. Entonces, cuando yo normalmente todos estos defectos son proyectados sobre las personas, sobre las demás personas. Entonces, ¿por qué? Porque yo dejo de buscar dentro de mí mismo, ¿sí?
y entonces me identifico es con las demás personas y creo siempre o le estoy echando siempre la culpa a las demás personas. Estoy diciendo que son las demás personas las que tienen el problema, ¿sí? Porque yo estoy identificado y estoy eh, hipnotizado con las personas. Cuando yo dejo de identificar a las personas, y esto hay que verlo de muchas formas. eh, Alguien me decía, no, pues si a mí no me gusta un ladrón, ¿quiere decir que yo soy ladrón? No, tal vez no o tal vez sí. Y hay que ver ese yo ladrón, las muchas formas en que actúa, porque el yo ladrón no es solamente un ladrón de pertenencias o de cosas materiales. Uno también es un ladrón de tiempo, uno también es un ladrón de energía, uno también es un ladrón de muchas otras cosas. Entonces tal vez cuando uno ve y le da rabia o simplemente se siente incómodo porque una persona robó, porque una persona mató, y uno se incomoda con eso, es porque hay una parte de en nuestro interior y de nuestra psicología que es de esa forma y que no quiere ser descubierto. Entonces cuando uno no quiere ser descubierto, el ego se camufla a través de las demás personas y entonces uno se empieza a hipnotizar, se empieza a dejar llevar por las situaciones, por las imágenes, por los eventos, deja ir su psicología y dice, no, es que el problema es del otro y ya. Eso simplemente es porque hay una parte, un defecto interno que no quiere que lo vean, que no quiere que lo reconozca, porque obviamente si estamos en un trabajo de interiorización, si yo veo el defecto, lo elimino, ¿cierto? Empiezo a ver, no, esta no es la forma en que yo debo pensar, esta no es la forma en la que yo debo sentir, esta no es la forma en la que yo debo actuar, esta no es la forma en la que yo debo sentir. Entonces, el defecto, el yo psicológico, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Ahora hay muchas situaciones en las que lo que nos quiere mostrar es el contrario. Entonces, de pronto uno ve una persona que es bien, es una persona correcta y uno le busca el defecto. Eso quién sabe qué más hará, eso quién sabe qué hará esa persona, quién sabe por qué hará eso mínimo es así, asá. Uno empieza a suponer, a entrar en muchas suposiciones. Eso también oculta, entonces uno no solamente ve defectos en lo negativo, sino que en lo positivo también a veces uno ve defectos. A una persona que le está yendo bien, entonces ya empieza uno no, eso es que está haciendo algo, eso es que ya está sembrando cizaña, ya está sembrando interiormente algo, que es lo mismo, es un ego disfrazándose que no quiere ser visto, entonces se refleja en el otro, ¿ya? Entonces, esto es un trabajo muy hermoso, empezar a ver el mundo hacia afuera y entender que el mundo afuera es un espejo. Cuando uno entienda eso realmente, eso es información que muchas personas tienen, ¿cierto? Entender que hay muchas personas que dicen, ¿no?, y que lo saben, el mundo de afuera es un espejo de mi mundo interno, pero nadie actúa de esa forma. Entonces simplemente sigue identificándose con el mundo afuera, siguen identificándose con las circunstancias, pero no hacen un trabajo de interiorización, no hacen un trabajo de ver que hay un defecto, que hay un ego, que hay muchos yoes que se están manifestando, pero que yo no tengo la capacidad, la energía, el entendimiento y el discernimiento necesario para identificarlos. Entonces me quedo ahí en el mundo, en la película, me enredo en la película y me identifico con las escenas que pasan en todos los días, me identifico con las personas, juzgo a las personas. Entonces, bueno, cuando uno entienda que, por ejemplo, en un momento hay que estar vigilante en todo el tiempo, hay egos muy pesados que en cualquier momento un ego nos puede llevar un ego nos puede llevar a dormirnos mucho tiempo, ¿sí? Entonces a veces una ira, cuando yo entro en una ira por algo, me saca de la conciencia
y puede durar mucho tiempo ahí identificado con un mal genio. No, es que me hicieron y me hicieron y me identifico con esa ira y no salgo de ahí y no soy capaz de retomar nuevamente las actividades, el trabajo psicológico que hay que hacer. No empiezo a mirar, no, venga, por qué esta persona me hace dar ira? ¿Por qué esta persona me hace sentir triste? ¿Por qué esta persona me hace sentir mal? Sino que simplemente nos quedamos y no trabajamos, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante que hay que tener, y es que la lucha es en todo momento, con toda pues digamos con toda persona, pero internamente. Cuando yo veo algo negativo, cuando yo veo algo negativo en otra persona, tengo que estar ahí mismo viéndome es hacia adentro, no a ir a atacar a la persona. No tengo que luchar contra la vida ni contra las personas. Tengo es que luchar contra mis egos. Entonces esto es una lucha pues para guerreros. Este es el camino del guerrero pues. Este no es un camino para estar echándose ni culpas, ni pesares, ni estar identificándose, ni estar durmiéndose pues. Entonces cuando uno entienda eso y bueno, obviamente a veces uno cae y se deja llevar por un momento de ira o se identifica por un momento, pero ahí mismo en la meditación que uno haga de noche o al otro día o a las 2 uno debe decir, oiga, venga, yo tal día sentí ira, sentí miedo, sentí tristeza, sentí frustración, ¿por qué? ¿Por qué esta persona me incomodó? ¿Por qué tal? Y empiezo a hacer esa interiorización. Cuando yo hago esa interiorización y empiezo a ver que todo es un espejo de algo interno, pues de algo que me está mostrando un defecto interno, entonces empiezo a solucionar, empiezo a encontrar el problema y empiezo a eliminar el ego. Entonces aquí es necesario entender la fricción. En todo momento el trabajo psicológico se basa en la fricción. La fricción es esa lucha, es ese problema. En una vida donde no hay problemas, donde no hay situaciones, no hay lucha, pues. Y en una vida donde no hay lucha, donde no hay fricción, donde no hay un oponente energético, que ese oponente energético no es una persona, ¿sí? Puede ser una situación, puede ser una enfermedad, puede ser otra persona, puede ser un sueño, puede ser algo en el mundo astral, puede ser algo en el mundo mental, puede ser muchas cosas. El oponente energético siempre está ahí para nosotros. Digamos, ese es el Lucifer que llamamos. El Lucifer no es otra cosa que el ángel retador, es el ángel que nos pone a prueba, es el ángel probador. Entonces cuando yo entiendo que siempre estoy en prueba, siempre me están poniendo a prueba, y yo entiendo algo muy bonito y muy hermoso del conocimiento, es que a ti no te van a poner nunca pruebas que tú no puedas pasar. Todas las pruebas que te ponen tú las puedes pasar, todas las pruebas que se dan, todas las circunstancias que se dan en tu día a día, tú puedes enfrentarlo, observarlo, eliminar los egos que hayan detrás. Pero mucha gente pues muere en el intento, y es real. O sea, hay veces, a veces uno ve las noticias, bueno, las noticias son muy negativas, pero eso le enseña a uno también a observar. Una vez vi una noticia de una muchacha que se suicidó en un puente, se tiró con todo, y el niño, pues tenía un niño como de 7 años, y se tiró ella y se tiró con todo y el niño. Bueno, se murieron los dos. Y entonces yo pensaba, bueno, pero ¿cuáles eran los problemas? Bueno, tenía problemas económicos. Hacía unos días la pareja sentimental la había abandonado. Entonces, esos son problemas que uno puede realmente solucionar, pero como uno se identifica y se duerme con el problema que está teniendo, no tiene modo de reaccionar, no tiene momento de ser consciente y decir, no importa, y mejor de somos 6.000 millones, 7.000 millones de humanos, pues si me dejó uno tengo
el resto para escoger, para buscar, ¿sí? Si tengo un problema económico, no entiendo que la economía es algo pasajero y sí, un día uno está mal, yo he vivido momentos de escasez, eso también es parte del camino, pero hoy en día vivo en un estado de abundancia, eso es excelente. Y si en un futuro llega otra vez un momento de escasez, tengo que ser consciente y tengo que estar preparado, pues. Entonces, pero no me puedo suicidar por un problema, de echarme a la muerte y simplemente decir, no, es que estoy jodido y quedarme jodido, pues. Tengo que luchar. Entonces esa lucha, esa fricción que hay en ese día a día, en cada una de las circunstancias, en cada una de nuestras acciones, esa fricción a la que nos lleva el oponente energético, es la fricción que genera fuego. Cuando tú friccionas un palo con otro palo, ¿qué pasa? Se calienta y se prende el fuego. Y ese fuego es el espíritu. Entonces, esto es algo muy hermoso de entender y es que los problemas nos van a generar esa fricción que nos van a ayudar a encender nuestro espíritu, nos van a encender nuestro fuego interno y ese fuego interno ya cuando uno lo prenda, con eso quema todo, ya quema todo esto, toda la ilusión, quema todo este panorama, quema todos esos problemas, quema, pues es el fuego del Cristo, pues, que, que obviamente la energía crística, recordemos, es una energía interna, ¿cierto? Entonces muy importante, no nos identifiquemos con las cosas del diario vivir, esto es del día a día muchachos, esto nada es, y cómo hago para no identificarme, entender que todo es pasajero. Cuando yo entiendo que todo es pasajero y que lo único que es permanente, real y eterno es el espíritu, el ser, la esencia, ¿sí? Eso es lo único que va a durar pues toda la eternidad y es lo único real. El resto es ilusión, ¿sí? Eh, la economía, la política, el país, la cultura, todo eso es transitorio, todo eso tiene un inicio y un fin. Nuestro mismo cuerpo, tenemos que empezar hasta no en un nivel muy avanzado de conocimiento y de muerte psicológica, cuando ya hayamos eliminado mucho de nuestros egos, va a llegar un momento en el que vamos a dejar hasta identificarnos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra materia, porque ya entendemos que no somos del mundo, ¿sí? Sino que el mundo es una ilusión, es algo, este universo hoy está en expansión, pero algún día se comprimirá, volverá a la destrucción, este planeta dará se dice que cada planeta tiene que producir 7 razas. Esta es la quinta raza. Luego va a venir la destrucción de esta raza. Van a venir otras 2 razas. Y luego ya el planeta ya germinó lo que tenía que germinar, como un árbol de frutas. Un árbol de frutas da y da frutas, pero ya hay un momento donde ya no vuelve a dar frutas. Ya hizo lo que tenía que hacer y muere ya. Entonces así mismo nosotros, nuestro cuerpo en algún momento va a morir también. Entonces, no tiene sentido que yo me identifique con las cosas, que yo me identifique con el mundo externo, que yo me identifique con la película y con el maya, ¿sí? Con la ilusión. No tiene sentido, eso es risa para los sabios se ríen de esa identificación con las cosas, se ríen de nuestra bobería, pues, de la propia bobería, ¿no? No, a veces se ríe de sus propias boberías. Y bueno, entonces, muy importante esto. Viene otra parte y es esa identificación con las personas nos llevan a juzgar a los demás, ¿cierto? Cuando yo me identifico con las personas, cuando yo me identifico con una persona, yo la estoy juzgando. Yo entro inmediatamente en un proceso de juzgamiento. Yo entro en un aspecto de o me cae bien o me cae mal, o si lo escucho o no lo escucho, o bueno, todas estas cosas que
que hace nuestro ego, que hacemos nosotros en nuestro estado de adormecimiento, en nuestro estado mecánico, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? Aquí y ahora, no estamos identificados, no estamos... En este momento yo no me identifico con la pantalla que tengo al frente, yo no me identifico con mi celular, yo no me identifico con el televisor, no me identifico simplemente con el ser, ¿sí? Yo no, que si dicen, que si no dicen, que si tal, no. Con las personas tampoco, ¿no? No las juzgo. Y cuando veo algo negativo en una persona, inmediatamente me estoy viendo a mí mismo. Uy, ¿por qué yo estoy pensando algo negativo? ¿Por qué tengo una emoción negativa? A ver, ¿por qué vienen estos pensamientos negativos a mí? Claro, porque entra el ego, es el ego el que entra a juzgar. Entonces hay que eliminar ese yo juzgón también. Entonces, este estar juzgando a las personas pues impide nuestro despertar en la conciencia, ¿cierto? Porque si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a pretender que conozco a otra persona? ¿Sí? Porque eso es lo que uno hace cuando la juzga. Uno juzga cuando aparentemente conoce a una persona. Uy, vea, ese que vaya es como ladrón. Es porque se supone que usted conoce a la persona, pero aquí el entendimiento es si yo no me conozco ni a mí mismo, ¿sí? Y eso es con una pregunta tan básica. Si yo le pregunto a la gente, bueno, dígame, ¿qué hace su páncreas? A ver, ¿cuál es la función del páncreas? ¿Cuál es la función del hígado? A ver, dígame. La gente no sabe. La gente no sabe, no se conoce, ¿sí? Si yo le digo a una persona, a ver, déjeme ver la lista de defectos psicológicos que tiene usted. Y la gente ni siquiera, ¿qué? ¿Defectos qué? La gente no se conoce, ¿sí? A ver, haga una lista de todas sus creencias erróneas y sus creencias falsas. A ver, haga una lista, ¿no? Uno no se conoce. Entonces, si uno no se conoce, ¿cómo va a esperar conocer al otro? Entonces el otro, nosotros tenemos que entender que nos sirven es como espejos, ¿sí? Porque el otro refleja lo que es nuestro yo psicológico. Hay veces podemos ir dos personas, digamos, a mí me pasaba o hoy en día yo recapitulo en lo que era mi pasado yo y yo podía estar con tres amigos y iba una muchacha y entonces cada uno decía, uy, no, uno decía, uy, vea ese pelo tan bonito, el otro decía, uy, vea esos ojos tan bonitos y el otro decía, uy, vea esa cola tan bonita. Entonces en el juzgamiento es algo muy subjetivo. El juzgamiento es algo que refleja es el espejo del otro. Entonces, lo que yo veo en esa persona no es lo que todas las personas ven de esa persona. A veces uno dice, uy, esa persona me cae mal porque es así y asá. Y la otra persona le dice, no, a mí me cae muy bien, la persona es muy atenta, es muy buena, es muy bien. Entonces, el, de, ¿de quién es el problema? ¿Del otro? ¿De la persona? No, es mío, de que yo estoy juzgando y me estoy identificando con un reflejo. Entonces, cada vez que aparezca alguien con un defecto, esas personas nos ayudan, porque nos ayudan a observarnos a nosotros mismos, nos ayudan a mirar adentro mis propios defectos, a ver qué es lo que yo no he trabajado en mí. Y hay algo muy hermoso sobre los defectos psicológicos y sobre los egos que quiero hacer claridad en este momento y es estudiar un ego no es solamente decir yo era alcohólico pero ya llevo 5 años sin tomar o yo soy un hombre casto y ya llevo un año sin derramar mi energía sexual, pero realmente una cosa es eliminar un ego, trabajar ese ego, y otra cosa es reprimir ese ego. Entonces, a veces uno lo que ve es que las personas lo que hacen es que entran en este conocimiento y empiezan a reprimir. Entonces dicen, no, 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 verdad que es que Alex dijo, es que el libro dijo, es que el sabio dijo, es que por aquí alguien dijo. Entonces yo no hago esto porque esa persona dijo, o porque tengo este conocimiento que me dice que eso es malo, entonces no lo hago porque es malo. Y no entran en un estudio del ego, no entran en un verdadero estudio del ego, ¿sí? No entran en un verdadero estudio de la raíz de sus defectos.
Y esa raíz empieza hasta en la niñez. Entonces cuando uno se va a su niñez tiene que uno devolverse para estudiar un defecto, devolverse a la raíz, entender por qué se originó, dónde se originó, con quién se originó, quién es la persona que hace que explote ese ego. Cuando el ego se expresa, cómo se expresa, para qué se expresa, cómo me ha ayudado de alguna forma, porque hay egos a veces que nos ayudan, por ejemplo, los egos instintivos nos ayudan, ¿sí? Los egos instintivos son los que nos hacen correr, huir de una situación de peligro, eso está muy bien, pero yo tengo que entender ese ego y eliminarlo. Ahora, esa eliminación no quiere decir que ahora voy a quedar indefenso y ahora no voy a saber cuándo correr de una situación de peligro. Si yo vivo en un estado de conciencia, yo en todo momento estoy aquí y ahora, entonces en todo momento puedo identificar una situación de peligro y mi misma conciencia me va a sacar de ahí, ¿sí? Pero entonces ya no va a ser el ego, que eso lo ve uno cuando, cuando hay bromas que eh, ve uno a alguien corriendo y la gente corre, no sabe por qué corre. Ese es el ego ese es un ego del instinto, o sea, uy, si alguien está corriendo, no corramos, yo no sé por qué corro, pues corramos también porque, pero no, en cambio la conciencia lo que hace es, bueno, pero ¿por qué está corriendo? ¿Qué hay? Identifica, estoy aquí ahora, a ver dónde estoy, esto es una calle solitaria, más bien me voy a una calle donde, sí, pero no lo hago de una forma mecánica, sino que lo hago de una forma consciente. Entonces aquí la claridad es cuando podamos decir realmente que eliminamos es un ego, es cuando ya lo conocimos, es decir, lo identificamos, digo, bueno, yo tengo un ego alcohólico, luego lo estudiamos, bueno, este ego, entonces hago todo el estudio desde donde empecé yo a tomar, por qué empecé a tomar, quién me enseñó a tomar, con quién yo tomo, para qué yo tomo, ¿sí? Estudiarlo, entenderlo, entonces entender todas las cosas que me ha causado el ego. Ya esto me ha hecho separar de mi familia, ser una persona que habla mal, que se expresa mal. Cuando uno está alcoholizado, entonces empieza a echarle los perros a todas las muchachas, empieza a hablar groserías, a ser eh, mal hablado, pues, o sea, mucho, o sea, un ego te revela muchos otros egos. Eso es estudiar, eso es entender el ego. Y ya comprender el ego es ya ese momento en el que yo puedo decir, bueno, ya muchas gracias a ese ego, porque pues bien puede hacerme ayuda en muchas cosas, o me hizo mucho daño, por eso desde hoy en adelante ya no más. Y ahora sí puedo decir, Madre Divina, ayúdame a eliminar este ego, y es más fácil que de esa forma el ego sea eliminado, ¿sí? Porque esperar que el ego solo se elimine, ay sí, es que yo soy mal hablado y Madre Divina, elimíname este ego. Bueno, yo hice la prueba y no funciona así. No funciona así. Realmente para que funcione, obviamente la madre siempre está ahí, pero te está dando las herramientas y las herramientas son estas mismas que te estoy diciendo y es conócelo, estúdialo, entiéndelo y compréndelo. Cuando uno hace esos 4 pasos, ya puede decir, ahora sí eliminé el ego. Pero si uno no cumple esos 4 pasos, no hay nada. Ahí lo que hay es un ego reprimido, esperando a ver cuándo vuelve a salir. Entonces a veces uno puede durar 5 años sin tomar y decir, uy, yo ya no tengo el yo alcohólico, yo ya lo vencí. Pero mentiras que llega el día menos pensado y no sé, la mujer lo deja, cualquier cosa, y usted otra vez coge a tomar. Entonces ese ego no estaba eliminado, ese ego estaba era reprimido. Entonces a la final vuelve y sale. Y los egos es algo, es como nuestro ego está en nuestra mente, hay que entender que nuestro ego evoluciona con nuestra mente. Entonces cuando yo adquiero muchos conocimientos, nuestros egos también están adquiriendo esos mismos conocimientos. Entonces después nuestros egos se pegan de esos mismos conocimientos para ocultarse o para desarrollarse, para evolucionar de otra forma. Y ahí por eso es que se desarrollan egos espirituales, ¿sí? Esas personas que ya no caminan sino levitan, que ya se creen santos y que ya se creen, mejor dicho, eh,
un ejemplo y un maestro a seguir, ya pueden cobrar por lo que dicen, por dar conferencias y todas esas cosas. Bueno, son los mismos egos, ¿sí? Entonces por eso siempre hay que mantenerse humilde, siempre hay que mantenerse abierto. Eh, Después hablaremos de los enemigos del guerrero, pero uno de los enemigos del guerrero es la claridad. Cuando uno piensa que todo es claro, ya tengo todo claro, ya tengo, mejor dicho, ya ahí ya el guerrero perdió, ¿sí? Porque la claridad a veces hace que uno deje de estudiarse a sí mismo. Entonces, no, es que yo ya tengo claro el mundo, yo ya no necesito estudiar más, yo ya no. Entonces ya perdió, ¿sí? Uno tiene que mantenerse, bueno, entender cosas, pero entender que hay todavía más allá, y entonces sigue su camino y sigue su aprendizaje y muchas cosas empiezan a llegar. Entonces, bueno, en esos momentos donde nos molesta a alguien es donde cargamos nuestro yo psicológico, y entonces es ahí donde no nos gusta verlo, no nos gusta verlo por fuera, y entonces por eso criticamos a la gente. Hay veces las criticamos directamente, hay veces hablamos con otra persona y empezamos a criticar de otra persona. Por eso también tenemos que alejarnos del chisme, que alejarnos de, si usted me va a hablar de otra persona, entonces yo valido, o sea, usted sabe lo que me está hablando, lo que usted está hablando es verdad, lo que usted está hablando lo comprobó, lo que usted me está hablando de otra persona me sirve para algo en mi camino, en mi crecimiento, en mi conocimiento. Si la respuesta es no, entonces aléjense de los chismes, ya hay que alejarse, hay que eliminar el yo chismoso también. Entonces la clave de todo siempre es dirigirnos a la observación del mundo interior. La clave es observar en todo momento, en toda circunstancia, el mundo interior. ¿Sí? Todo lo que pensamos, sentimos, hablamos, deseamos, la forma como estamos reaccionando, la charla interior, ¿sí? Todo ese mundo interno psicológico, toda esa canción psicológica. Cuando yo empiezo a observar, digamos, yo ya conozco muchas canciones psicológicas, yo ya conozco mis propias canciones psicológicas. Y cuando las personas vienen con sus problemas, uno ve la canción que se han cantado toda la vida. Una canción de, de nadie me entiende y la vida es muy dura y tengo muchos problemas. Y entonces esa es su canción psicológica, eso es lo que se ha contado toda la vida. Hay que cambiar esa charla interna y hay que empezar a cambiarla por la conciencia, por el ser, por el amor, por el esfuerzo, por el sacrificio, por el entendimiento de las cosas. Dejar de contarnos y cantarnos lo mismo todos los días, porque pues ahí estamos siempre con nuestra canción psicológica. Y recordemos esa charla de la canción psicológica, pues aquí no estamos para alentar la charla psicológica de las demás personas, sino para sacarla de esa charla, ¿sí? A mí no me convenzan de sus charlas, porque yo ya he pasado por ahí también, entonces eh, eso enfada a la gente se enfada, se ponen bravos, no lo aceptan, ya eh, recargan contra uno su negatividad. Pues bueno, es algo del camino, es algo del camino, pero hay que ser compasivos, claro, no hay que dejar nunca de ser humanos, pero nuestra tarea y nuestra labor es sacar a las personas de su charla psicológica, de su charla siempre enfocada hacia lo negativo de la vida, y empezar a guiarlas hacia este conocimiento, hacia el conocimiento de la verdad, hacia el conocimiento de las leyes. Una persona que entiende muy bien la ley del karma nunca más va a estar diciendo que esto no me lo merezco, que esto no soy yo, que es que el mundo es muy duro. Una persona que entiende muy bien la ley del karma simplemente está dispuesta a pagar. Y entender la ley del karma es entender que no es solo lo que hayamos hecho en esta vida, tenemos muchas vidas y tenemos que pagar un karma muy extenso.
pero que es posible pagarlo, ¿sí? No es algo imposible, ¿no? Uno no tiene que darle miedo de, uy, no, 7 vidas, no, eso nunca lo voy a, no, paila, ya me quedé en el camino, no. Hay que entender que puede, pues usted pudo, ya vea, todos ya hemos sido ladrones, matones, violadores, asesinos, brujos negros, todos ya hemos sido eso. En algún momento lo hemos sido, en alguna vida lo hemos sido. Ahora en esta, pues simplemente todo eso negativo que viene es parte del pago que tenemos que pagar por todo ese mal que hicimos. Pero en la charla del karma, de la ley del karma, está también dicho cómo se paga el karma. Entonces el karma se paga con trabajo impersonal, con ayuda impersonal al prójimo. Se paga con negocios con la ley. Yo tengo que negociar. Yo tengo que hacer todos los días mi trabajo de conciencia donde paso. Así como tenemos karma negativo, tenemos dharma, que es lo positivo. Entonces nosotros hemos hecho muchas cosas malas, pero también hemos hecho cosas buenas. Entonces tenemos la balanza con las cosas buenas y las cosas malas. Pero lo que no sabemos es que yo puedo transferir fondos para compensar. Pero como la gente no hace los ejercicios pues que uno le recomienda, no hace esa interiorización, no hace ese trabajo interno, pues siguen en las mismas, pues siguen en las mismas, no trabajan. Y ese trabajo, muchachos, no es que yo llevo un mes haciéndolo y no veo resultados. No, es que los resultados los va a ver por allá después de 2, 3 años, 4 años, 5 años. Eso usted hágalo, ¿sí? Haga, medite, usted medite. Y ahí sí, y ya si en 5 años usted me dice, no veo ningún resultado, ahí sí le puedo decir, o sea, que apague y vámonos, este no es el camino, vámonos por otro lado. Pero yo estoy seguro, en 5 años ya las personas que hacen su ejercicio, que hacen sus prácticas, que hacen su meditación, que hacen lo que uno les recomienda hacer, o lo que la sabiduría recomienda, no soy yo, es el conocimiento, es el ser el que recomienda. Las muchas formas psicológicas en las que podemos compensar nuestro karma. Entonces, bueno, para salir de eso, entonces tenemos importante dejar y empezar a desarrollar un juicio crítico, pero a mí mismo, para mí mismo. O sea, yo tengo que empezar a usar esa crítica, ese juicio crítico, no para criticar al otro, sino para verme y para criticarme, digámoslo a mí, de una forma constructiva, de una forma de comprensión, ¿sí? Entonces uno va identificando sus propios defectos y va identificando su propia crítica, y uno ya deja de criticar a la otra persona porque la otra persona está en su camino. La otra persona es un ser como tú y como yo. Aquí no hay mejor, no hay peor, todos somos maestros. Para una persona que observa su mundo afuera, es su maestro, todo lo que le rodea es su maestro. Una persona que es autoobservadora y observadora del mundo, conscientemente encuentra maestros en todo lo que le rodea, ¿sí? No necesita una persona que esté ahí diciéndole qué hacer, cómo hacer, para qué hacerlo. Elimina, ya no necesita maestros, porque los maestros son el vecino, el de la esquina, el marihuanero, el ladrón, todos esos son sus maestros, donde usted está viendo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cómo hay que actuar, cómo no hay que actuar, y cuáles son mis yoes psicológicos que se ocultan detrás de lo que yo estoy viendo. Entonces hay que reflexionar en eso. No nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos creer que conocemos a los demás? Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos juzgando en los demás es una simple apariencia. Sí, además porque hay algo que también hay que tener muy en claro, y que a mí me ha pasado. Hoy en día a mí las personas me siguen juzgando por lo que yo fui en el pasado. Y no le damos derecho, y así mismo nosotros juzgamos a una persona que uno conoció hace 10 años, y de pronto hace 10 años era un tomador de cerveza, era un mujeriego, era tal. Y hoy en día uno se lo encuentra y uno ve, uy, esa persona, no, ojo con ella, pero que esa persona es tal y tal y tal. Y uno no le da la oportunidad a entender que esa persona en 10 años ya cambió, que es otra persona.
nosotros somos como la serpiente, cambiamos de piel de vez en vez. Entonces, denos la oportunidad de cambiar de piel, ¿sí? Y empezar a cambiar de piel, pues nos va, cada vez somos una nueva persona, cada vez, cada día, ¿sí? Si yo tuviera que hacerlo, me tendría que presentar cada 8 días, porque cada 8 días adquiero nuevo conocimiento, nuevas comprensiones, nuevos estudios, que me hacen ser diferente a como era hace 8 días. Entonces, bueno, mucho gusto, yo soy otro Alexander Rivera. Entonces, cada vez que empezamos a hacer esos juicios equivocados, entonces equivocadamente empezamos con la calumnia, empezamos a calumniar a gente, empezamos a entrar, pero esa calumnia, el problema no es porque yo calumnie a la persona, el problema es por lo que yo, aparte estoy alimentando mi yo calumniador, un ego, estoy alimentando los egos al estar juzgando a las personas. Entonces, bueno, poco a poco esas personas se vuelven nuestros enemigos, obviamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar que uno critica a la persona, la calumnió, qué fue lo que identifiqué de esa persona y empiezo a autoobservarme y a autoenjuiciarme los defectos, entonces esa autocrítica es fundamental. Entonces permite ver nuestro propio defecto reflejado al frente, en otra persona. Entonces, eso es como dicen, cuando hay un dedo apuntando al otro, hay tres más apuntando hacia mí, y eso es muy importante, ¿sí? Cuando yo estoy apuntándole el dedo al otro, estoy apuntándome 3 veces a mí. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver, aquí nadie lo puede, nadie está libre de pecado, porque bueno, y no es que sea algo imposible. Una persona que está libre de pecado pues nunca va a tirar una piedra. Una persona que está libre de pecado es que está ya libre de sus karmas. ¿Sí? Estar libre de pecado es que ya pagó sus karmas. Entonces sí es posible estar libre de pecado, pero cuando tú estés libre de pecado no vas a tirar la piedra a nada ni a nadie. Pues, bueno. Entonces hay que iniciar esa lucha, iniciar la lucha en todo, o sea, esa lucha, y lo hermoso es que tenemos este mundo exterior afuera. Yo creo que nadie vive en una burbuja como para no tener un aprendizaje. Todos tenemos, o bueno, podemos tener una pareja, tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos vecinos, tenemos gente que conocemos en el diario vivir. Entonces tenemos todo el mundo. Para mí el mundo es, 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 es una escuela primero, y es un campo de lucha, y es el campo donde la fricción nos hace prender el fuego, y ese fuego nos va a desarrollar nuestro Cristo interno. Entonces es hermoso, es una oportunidad. O sea, donde yo veo oportunidades, muchas personas ven cosas malas, ven problemas, y no, a mí no me gustan los problemas, ya no quiero más problemas y ya no me aguanto más problemas. Nunca desistan, nunca desistan. Ahí sí, como la frase que a veces suena de cliché, pero Dios le da sus mejores batallas a los mejores guerreros, ¿sí? Entonces, entre más duro usted la esté pasando, es porque usted puede, porque Dios sabe que usted sí puede, ¿sí? Entonces nunca no debemos caer ante esas situaciones del diario vivir. Y bueno, importante para el despertar de la conciencia es no identificarse y no juzgar a los demás, ¿sí? Si empezamos a combatir estos dos errores muy importantes, entre, bueno, de los muchos, bueno, los vicios, los egos, estos errores, defectos, pero en este caso es muy importante, este punto es muy clave, porque recordemos que identificarnos con el mundo afuera es dormirnos. Cuando yo me identifico con un televisor, me pongo a ver una novela, una película, me emboba y ahí me dejo, y que mi mente se va y que hay como un zombie, pues, ¿sí? Entonces en ese momento pues ahí solamente hay inconsciencia, ahí no hay nada, ahí es una máquina, ¿ya?
Estar en todo momento aquí, 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 empezar esa lucha de estoy aquí. ¿En dónde estoy? Estoy aquí. Entonces cuando yo empiezo a estar aquí, 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 entonces empiezo a generar conciencia y eso me va a dar energía. No crean que ese estar en todo momento estoy aquí. Cada vez que yo hago eso, haga de cuenta que va uno ganándose un gramo de conciencia, un gramo de energía. Y esa energía es lo que le va a ayudar a desarrollar sus cuerpos superiores. ¿Por qué? A veces la gente puede estar practicando la suprasexualidad. Puede estar practicando, pues no, es que yo ya llevo 2 años sin botar mi energía sexual. Uy, ya tengo mucha energía. Pero usted puede estar ahorrando mucha energía sexual, pero en su día a día, usted en la identificación con las cosas, las personas, las situaciones, los problemas, ahí usted bota toda la energía. Entonces a la final no está haciendo nada. Entonces entiendan que todo esto es un complemento. Para que haya nacimiento espiritual tiene que haber muerte psicológica, es decir, tengo que eliminar todos mis defectos, tengo que dejar de identificarme, que es donde más me duermo, tengo que estar consciente en todo momento, aquí, 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 eso es una batalla, eso es una lucha del momento a momento, pero es la única lucha que vale la pena luchar, porque es la lucha por nuestro ser, por nuestra libertad, por nuestra conciencia, entonces lo que nos va a sacar de esta rueda del samsara. Entonces para ti que estás cansado, cansada de la vida dura e injusta, este es el único camino, porque si no lo logras en esta vida, vas a tener que devolverte en la otra, ¿sí? Y si en la otra tampoco pudiste, entonces recordemos que solamente tenemos 108 existencias posibles para liberarnos. Si a las 108 existencias yo no me he liberado, entro en estado de involución. Y entonces la misma naturaleza va a ser la que me va a eliminar los defectos, pero los va a eliminar por medio del sufrimiento. De ahí donde viene toda la teoría de los infiernos, de los 9 círculos de Dante, donde no, que en el círculo de los no sé qué es con fuego, de los otros círculos es con hambre, de los otros círculos, bueno, cada círculo tiene sus propias, ¿sí? Para los perezosos, para los orgullosos, para los iracundos, para los del yo de la gula, bueno. Entonces, si yo no quiero entrar en eso, que es peor realmente, muchachos, yo creo que, pues, no puedo decir que lo he vivido porque aquí estoy, pero solamente pensar en la posibilidad de entrar en un infierno para pagar todos los karmas que no quise pagar voluntariamente en mi existencia, en mi vida, pues es algo muy doloroso. Entonces, empecemos, reflexionemos y empecemos desde este momento. Y la pelea no es dejándome y lamiéndome nomás, dejándome llevar por los pesares y no es que me toca muy duro y soy un pobrecito y no puedo más y ya me voy a rendir y todo eso, eso no es un guerrero. El guerrero se forja, pues sí, en esas circunstancias, poco a poco. Pero cuando el guerrero se forja ahí, no, ya en el astral usted ya desarrolla su cuerpo astral y mejor dicho, si para ustedes esta pelea del día a día, de la economía, de la educación, de las leyes, de la política, bueno, de esta forma del sistema es dura, en el astral, muchachos, la pelea es mucho más dura, mucho más difícil, mucho más retadora, ya eso es a otro precio, pues. Entonces, no nos podemos rendir en esta lucha y tenemos es que preparar y usar este mundo como para fortalecernos para las luchas superiores. A Dios, al cielo, se le toma por asedio, ¿sí? Al cielo no se le llega como un rezandero, como un... ay, todo es luz y todo es bonito. No, al cielo se te le toma por asedio. Al cielo se le abren las puertas del Edén, se abren ahí dice la Biblia que cuando nos sacaron del Edén, Dios puso 2 ángeles con espadas de fuego para custodiar el Edén. Si nosotros queremos volver al Edén, tenemos que luchar con esos 2 ángeles. Y esos 2 ángeles no nos van a dejar pasar, ay sí, usted es un ser ya de luz, pase, no.
Ellos es la orden de ellos es no vamos a dejar pasar a nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como guerreros, buscar esa pasar al Edén nuevamente, pasar a ese estado supraconsciente, pasar a ese estado de conciencia, la libertad espiritual, liberar nuestro espíritu. Cuando usted ya llegue ante esos dos ángeles, usted ya va a llegar es como un Cristo. Y un Cristo no es un ser de, ay, solo luz y amor. Por eso dice el Apocalipsis. En la última batalla, Cristo va a bajar con todo su ejército. Si fuera un ser de paz, no traería un ejército. ¿Sí? Eso es algo muy interno. Eso, muchachos, pues no hay que tomarlo de forma literal, de que hay que esperar que se abra el cielo y baje alguien a salvarnos, sino que eso es un proceso psicológico que se tiene que dar en nuestro interior. El apocalipsis es algo que se tiene que dar en nuestro interior. Y cuando uno empieza a librar ese apocalipsis, van a llegar todas esas fieras, bestias, egos, cosas a tratar de eliminarnos, matarnos, aniquilarnos. Pero nuestro Cristo interno, nuestro guerrero interno, es el que tiene que luchar esa lucha y ese es el que tiene que ganar, pues. Y ya dice el Apocalipsis, ya después de que pase la lucha y gane Cristo, ya va a venir un tiempo de paz, de descanso. Pero bueno, igual todos son ciclos. Después de esa paz, volverá a haber una lucha. Entonces, así es el universo. Y esas son las leyes del universo, güey. Entonces, cuando una persona pierde demasiado tiempo juzgando a los demás en el trabajo esotérico, cuando se juzga a un maestro, por ejemplo, la persona queda estancada, ¿sí? Esto no se trata de que me juzguen a mí, ni a mí, ni al maestro, ni al del libro, ni al gurú, ni a Cristo, ni al Buda, ni a los que dan su enseñanza. Quédense con el mensaje, no con el mensajero. Entonces la persona queda estancada. Si no tenemos la capacidad de comprender los actos de la persona que supuestamente están en nuestro mismo nivel de conciencia o en uno inferior o superior, mucho menos podremos juzgar los de seres que tienen un nivel de conciencia superior. Exacto. Sí, si no puedo conmigo mismo, ¿cómo voy a tratar de entender la enseñanza de Lao Tse, de Chuang Tse, del mismo Cristo, del Buda? Cuando uno lee eso, eso es muy, muy difícil comprender realmente el significado de esos escritos. El Wu Wei, el arte de no hacer, el hacer el no hacer, eso es algo que se necesita ya mucho nivel de conciencia y de muerte psicológica para poder entender qué es el no hacer. Entonces la tarea de los muchachos es no nos reflexionar en esto. No nos conocemos a nosotros mismos. Proyectamos nuestros defectos en las demás personas. Juzgamos las apariencias externas. Esas acciones no coinciden realmente con el juicio que nosotros emitimos. Por tanto, juzgamos equivocadamente las acciones de los demás y calumniamos. El juicio que nosotros emitimos es en verdad el propio defecto psicológico que sobre el prójimo hemos proyectado. Entonces, dejar de identificarnos y dejar de juzgar a los demás. Esa es la tarea. Entonces, bueno, muchas gracias, muchachos, por haber estado aquí. Muchas bendiciones en este camino y hasta la próxima.